Bienvenidos estudiantes del tercer año del Bachillerato Técnico. Hoy el cuadernillo del estudiante de Ciencias Naturales y Salud, o Aponde A, nos trae el siguiente tema Omboepuna, estructura y movimientos del Sol. Actividades de inicio. Tembia Poñe Penura. Imagina un día de sol radiante y otro de día lluvioso o nublado. Una vez que puedas tener esas imágenes en tu mente, responde a las preguntas. ¿Qué es el Sol? ¿Qué función cumple en el planeta para los seres vivos el Sol? ¿El Sol se mueve? Escribe tu argumento al respecto. ¿Y catuña se asaye cuarajupe? ¿Oiporátena oibaiña se are cuarajupe asayepute? ¿Va ere? Una vez que respondas estas preguntas, pasamos a la información básica. Estructura y movimiento del Sol. El sistema solar está formado por un conjunto de planetas, satélites y otros cuerpos celestes que giran en torno a una estrella central denominada Sol. El Sol es una estrella de tamaño medio. Es un cuerpo muy caliente compuesto aproximadamente de 75% de hidrógeno, 25% de helio. La temperatura de su superficie es de unos 6.000 grados Celsius. No tiene bordes perfectamente definidos. Es una esfera de gas incandescente. No obstante, al igual que los planetas, el Sol realiza determinados tipos de movimientos. El Sol constituye la mayor fuente de energía del sistema solar. Como toda estrella, tiene una forma esférica debido a su lento movimiento de rotación. Tiene también un leve achatamiento polar. Como en cualquier cuerpo masivo, toda la materia que lo constituye es atraída hacia el centro del objeto por su propia fuerza gravitatoria. El Sol tiene una estructura en capas esféricas concéntricas. Está constituido por un núcleo central, una zona radiante, una zona convectiva, una fotosfera, cromósfera, corona solar y heliosfera. El núcleo ocupa unos 139.000 kilómetros de radio solar, es decir, representa el 1/5 del mismo, y es en esta zona donde suceden las reacciones termonucleares, altas temperaturas a 15 millones de grados Celsius, que proporcionan toda la energía que el Sol produce, es decir, el generador de la energía del mismo. La zona radiactiva. La energía proveniente del núcleo se desplaza hacia el exterior mediante un mecanismo de radiación, tal como el fuego de una hoguera que calienta los alrededores. En esta zona la materia se encuentra en estado de plasma, a una temperatura no tan elevada como en el núcleo. La energía en forma de fotones, los paquetes o cuantos de luz, son transmitidos y reabsorbidos muchas veces por las partículas que componen el plasma. La zona convectiva es donde se produce el fenómeno llamado convección, es decir, columnas de gas caliente que ascienden hasta la superficie, se enfrían y vuelven a descender. El transporte de energía por convección se produce por el movimiento de remolinos de gases a diferentes temperaturas. La fotosfera es la superficie visible del Sol. Es la esfera misma. Es una delgada capa de gas muy raro. Su temperatura es menor elevada que la de las demás capas. Esta capa es la fuente principal de donde procede la luz y el calor. Es la superficie aparente porque el Sol no es sólido, sino que está hecho de plasma, un gas muy caliente altamente ionizado. Por lo tanto, carece de una superficie real. La cromósfera es la capa más externa de la fotosfera, equivalente a la atmósfera y de luminosidad rojiza. Es la capa intermedia del Sol, esfera de calor. Esta solo es visible durante un eclipse total de Sol y en ella se producen gigantescas tormentas de gases incandescentes cuya altura alcanzan miles de kilómetros. La corona es la capa exterior del Sol, posee una temperatura de 200 millones de grados. En esta se producen las temperaturas más elevadas. Es una capa de forma irregular que se extiende sobre varios radios solares y es visible a simple vista. La heliosfera es una capa difusa que se extiende más allá de Plutón, en la que se produce el viento solar y se manifiesta en el campo magnético del Sol. El movimiento del Sol. El Sol tiene dos tipos de movimientos. El primero es de rotación. Es el movimiento que realiza en torno a su eje y tiene una duración de 25 días. El movimiento de traslación, por su parte, es el que se realiza en su órbita, trasladándose alrededor del centro de la Vía Láctea. Dura aproximadamente 230 millones de años.
En estos momentos, el Sol y todo el sistema solar se dirige hacia la constelación Hércules. Movimientos aparentes del Sol visto desde la Tierra. Hablamos de movimientos aparentes del Sol porque en realidad sabemos que los planetas y demás astros del sistema solar son los que giran alrededor de nuestra estrella. Estos movimientos aparentes son el movimiento diurno, que consiste en el movimiento de la esfera celeste al cielo, observando en el transcurso del día en el hemisferio norte. El movimiento diurno del Sol es un movimiento retrógrado, es decir, de sentido horario, porque se ve el Sol hacia el sur. En cambio, en el hemisferio sur, ese movimiento es antihorario porque se lo ve en dirección norte. La persona observadora que se encuentra en el norte mira al sur para ver al Sol, que se mueve hacia su derecha, mientras que la persona que está en el sur debe mirar hacia el norte para ver que éste se mueve a su izquierda. Esto significa en síntesis que según estemos en el hemisferio norte o en el sur, el sentido del movimiento diurno del Sol será visto de distinta manera. Sin embargo, las personas que se encuentran en ambos hemisferios coincidirán en lo siguiente: amanece por el este y el atardecer u ocaso ocurre en el oeste. El movimiento anual. Debido al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, este aparentemente se mueve entre las estrellas a lo largo del año, describiendo una trayectoria en la esfera celeste llamada eclíptica. La eclíptica es un círculo máximo que tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos en relación con el ecuador celeste. La inclinación es la que produce las estaciones del año. Una observación simple que ayuda a comprobar el movimiento del Sol durante el año es la que se realiza a través del gnomon, que consiste en una varilla vertical fijada al suelo. Durante el día, la varilla, al ser iluminada por el Sol, forma una sombra cuyo tamaño depende de la hora del día y de la época del año. La dirección de la sombra al mediodía local nos da la dirección norte y sur. Un dato curioso: la trayectoria anual del Sol se denominó eclíptica porque solo se observaban eclipses cuando la Luna la cruzaba. Las constelaciones recorridas por el Sol reciben el nombre de constelaciones zodiacales. En el transcurso de un día, la sombra máxima es en el amanecer y en el ocaso del Sol, y es mínima al mediodía. A lo largo del año, a la misma hora del día, la sombra se vuelve amplia en el solsticio de invierno y se torna angosta en el solsticio de verano. El gnomon también marca el tamaño de las sombras en los equinoccios cuando el Sol se encuentra sobre el ecuador. ¿Qué son solsticios? Son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima posición meridional o boreal. Así tenemos al solsticio de verano, que se da cuando el Sol alcanza el cenit, que es la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste por encima de la cabeza de la persona que la observa. Al mediodía, sobre el trópico del Cáncer, se produce el día más largo y la noche más corta del año. El solsticio de invierno, a diferencia del que se presenta en verano, es de invierno porque alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico del Capricornio. Se produce el día más corto y la noche más larga del año. Las fechas del solsticio de invierno y del solsticio de verano están cambiadas para ambos hemisferios. Por ejemplo, en el hemisferio norte el solsticio de invierno es el 21 de diciembre, mientras que en el hemisferio sur es el 21 de junio. Los solsticios se localizan en dos puntos de la esfera celeste, en el cual el Sol alcanza su máxima declinación norte a 23 grados 26 minutos y su máxima declinación sur a menos 23 grados 26 minutos con respecto al ecuador celeste. La existencia de los solsticios se produce por la inclinación del eje de la Tierra. En los solsticios, la longitud del día y la altura del Sol al mediodía son máximas en el solsticio de verano y mínimas en el solsticio de invierno, si las comparamos con cualquier otro día del año. Las estaciones del año se dan, conocemos que las fechas en que ocurren los cambios de las estaciones son la llegada de la primavera, que es en septiembre, el otoño es en marzo, el verano en diciembre, el invierno en junio.
En medio de las estaciones ocurre el fenómeno conocido como equinoccio. Son las fechas en que la eclíptica divide el ecuador celeste. Esto ocurre anualmente del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre. Durante los equinoccios, el Sol está situado en el plano del ecuador donde alcanza el cenit. En los equinoccios, la noche y el día tienen la misma duración en todo el mundo, debido a que el paralelo de declinación del Sol y el ecuador coinciden. De ahí que resulta fácil comprender por qué la palabra equinoccio, que viene del latín, significa noche igual. Los dos equinoccios reciben el nombre de equinoccio vernal o primer punto de Aries y equinoccio otoñal o primer punto de Libra, cuya descripción es la siguiente. En el equinoccio vernal es el punto del ecuador celeste donde el Sol en su movimiento anual aparente por la eclíptica pasa de sur a norte respecto al plano ecuatorial y su declinación pasa de negativa a positiva, mientras que en el equinoccio otoñal sucede lo contrario. El Sol aparenta de norte a sur del ecuador celeste y su declinación pasa de positiva a negativa. Se puede calcular con exactitud el instante en que el Sol atraviesa cada punto de los equinoccios. Recordemos algunos vocablos en guaraní. Ñane mandu amiñe guaraní mewa. Ara ese día, con amanecer, con botá cerca del amanecer, con yu inicio del amanecer, con puntá amanecer color rosado, con ti amanecer limpio y claro, con soró cuando la luz del día rompe la oscuridad, con bama amanecer definitivo, pujarebe mañana del amanecer al mediodía, asayembuté mediodía, asayé siesta de 3 a 15 horas, Kaaru tarde, de 15 horas al crepúsculo. Kaaru puntún, crepúsculo vespertino, puntún, oscuridad. Pujaré, noche. Actividades. Luego de leer la información proporcionada, contesta las siguientes preguntas. A. ¿Qué es el Sol? B. ¿Cuáles son los tipos de movimientos que realiza el Sol? C. ¿En qué consisten los movimientos aparentes del Sol visto desde la Tierra? D. ¿Qué es el solsticio? ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué diferencias existen entre solsticios y equinoccios? El siguiente ejercicio parea las estructuras del Sol: corona, cromósfera y fotosfera. El tercer ejercicio observa la estructura del Sol y describe sus partes en forma breve. El siguiente ejercicio, a través de un esquema, explica los movimientos del Sol. El siguiente analiza las situaciones problemáticas y luego responde a las preguntas que te plantean en estas actividades. El sexto ejercicio emite un juicio crítico a través de un breve argumento sobre la importancia del Sol como fuente de luz y calor para la vida en el planeta Tierra. De esta manera concluimos la clase de hoy. Hasta la próxima.